Bienvenida a la sesión número 3 del encuentro de la tutoría de didáctica de las matemáticas en discapacidad intelectual. En esta cápsula de clase vamos a revisar distintos aspectos, como la activación de las matemáticas, un breve ejercicio, la revisión del taller diagnóstico, los objetivos, matemática y el área cerebral, etapas de la adquisición de las matemáticas y vamos a realizar nuestro taller que va a ser la construcción de un mapa conceptual. Realicemos la actividad introductoria. Vamos a realizar una activación de las matemáticas. Le voy a pedir que ubique los dígitos del 1 al 6 dentro de los círculos de tal manera que estos sumen 3 dígitos en cada lado del triángulo que sea 10. Posterior a eso, le voy a pedir que compartan el foro la experiencia de esta actividad más que los resultados. Un poco qué fue lo que más costó, qué estrategia empleó y nos dé cuenta de eso. Pasemos entonces ahora a revisar el taller diagnóstico para que podamos un poco unificar el criterio de los aspectos que analizó en su taller y también los que yo les voy a proponer. En los 4 primeros objetivos que se presentan, donde dice el alumno comprenderá las partes importantes de una oración, el profesor hará una clase expositiva sobre cómo ordenar fracciones con distinto denominador, el alumno disfrutará con esquemas rítmicos de distintos tipos de poesía y el profesor analizará las implicaciones de la clonación de los seres humanos. Revisemos entonces los análisis y cada modificación de cada uno de estos puntos. Bueno, en el primer objetivo, el primer análisis que debemos hacer es que no es medible. Y aquí sí o sí la modificación que tiene que haber es que el alumno debe ser capaz de identificar y definir las partes importantes de una oración para darle sentido a lo que es una meta o un objetivo. En el segundo, no se basa en el logro del estudiante, está centrado en el profesor. Por lo tanto, aquí tiene que haber una modificación hacia el estudiante, en torno a que éste sea capaz de ordenar fracciones con distinto denominador. Función del tercer objetivo también no es medible y aquí el alumno hay que orientar a que sea capaz de comparar y cotejar los esquemas rítmicos de distintos tipos de poesía. Y el último, al igual que el segundo, está centrado en el profesor, por lo tanto la modificación tiene que ir hacia el estudiante, en donde poder un poco intencionar que éste sea capaz de evaluar las implicaciones de la clonación en los seres vivos. Bueno, y los últimos objetivos que nos quedan por analizar, en el cual el alumno estudiará las condiciones que produjeron la Segunda Guerra Mundial, el alumno será capaz de enumerar las fases del ciclo del agua y a partir de la investigación en diversas fuentes el alumno será capaz de escribir una biografía corta de algún personaje famoso. Revisemos un poco el análisis y la modificación de cada uno de estos. El primero no es medible tampoco, porque aquí el alumno hay que orientarlo a que sea capaz de explicar las condiciones reinantes en Europa en la Segunda Guerra Mundial para que éste sea medible. El segundo sí se basa en el logro del estudiante y este es medible, no necesita modificación. ¿Por qué? Porque aquí se intenciona una acción por parte del estudiante para poder hacerlo medible. Y en el último también se basa en el logro del estudiante y también es medible. No necesita modificación, pero sí podría establecerse más bien una evaluación final para que se pueda un poco intencionar esta fuente o esta escritura de la biografía de un personaje famoso. Esa es la revisión del taller diagnóstico. Un poco da cuenta de algunos aspectos que también se consideraron. Sin embargo, también quise intencionar otros aspectos para que viéramos y lo relacionáramos con los contenidos de ahora. Revisemos entonces, hay ciertas preguntas que me gustaría que pudiesen participar también en el mismo foro que va a estar establecido para esta clase. ¿Qué es la didáctica? ¿Qué elementos lo componen? ¿Y por qué es relevante su uso en las mismas matemáticas? Vamos a ir analizando y dando respuesta a estas preguntas, no tan solo en esta clase, sino que a lo largo de toda la asignatura. Veamos esta intencionalidad que tiene que ver con los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos deben ir enfocados siempre hacia los estudiantes, es decir, hacia qué van a lograr los estudiantes, una meta. ¿Qué van a aprender y lograr mis estudiantes al finalizar la clase, la unidad y el proceso? Esa es la pregunta que debemos hacernos siempre a la hora de poder intencionar una planificación o un objetivo. ¿Cómo yo hago que mis objetivos sean medibles? ¿Cómo hago que exista eso? Bueno, hay una sola palabra que le otorga la medición, que es un verbo. Es decir, a raíz de la acción que pueda realizar el estudiante, yo voy a poder recoger esta medición y voy a, por supuesto, poder darme cuenta cómo alcanzó el objetivo. Y finalmente, los objetivos deben ser rigurosos, deben estar conectados y ser coherentes con un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, y deben estar redactados de acuerdo a esto.
considerando por supuesto el nivel cognitivo que se espera desarrollar en el estudiante. Y ahí es donde podemos hacer ciertos ajustes curriculares con los estudiantes que presentan, por supuesto, algún tipo de necesidad educativa especial. Diversificamos más bien los objetivos de aprendizaje y se intencionan de esa forma. Revisemos la estructura para poder redactar un objetivo. Los objetivos de aprendizaje tienen que tener la siguiente estructura: habilidad, saber, método y actitud. Revisemos el ejemplo. El ejemplo es de la asignatura matemática de algoritmo y dice así: representan la función cuadrática a través de las tablas y gráficos manuales y tecnológicamente trabajando en equipo. ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Representar. ¿Cuál es el saber, más bien, que va a enseñar el profesor? La función cuadrática. ¿A través de qué método lo va a hacer? A través del diseño de tablas. Y por último, ¿cuál es la actitud que va a intencionar? El trabajo en equipo. Si se dan cuenta, todos los objetivos más bien de clase, de aprendizaje, deben estar intencionados dentro de esta estructura, ¿ya? Y así es mucho más fácil poder ir reconociendo si el objetivo fue creado de forma coherente en función de la misma estructura, y por supuesto nos permite poder hacerlo medible desde la observación o desde algún tipo de procedimiento o método que establezcamos. Bueno, hace un rato nos preguntábamos qué es la didáctica. En sí, la didáctica es el arte de enseñar e involucra tres aspectos: docente, estudiante y la metodología. Nos preguntamos qué es la metodología. Más bien es el conjunto de técnicas y momentos que nos van a permitir poder conducir el aprendizaje más bien hacia una meta, un objetivo que establezcamos, por supuesto, con un grupo estudiante o con un estudiante de forma individual. Desde ahí nos hacemos la pregunta: ¿cómo aprendemos? Bueno, lo principal para poder aprender es la neurona, y desde aquí la podemos dividir en dos: la neurona más bien sensorial y la neurona asociada. Revisemos ahora un flujo para que un poco contextualicemos de cómo funciona este tipo de neurona. Primero tenemos las neuronas sensitivas, que son todos estos receptores sensoriales que vienen un poco a enviar información del exterior hacia el interior del cuerpo, donde que hay una interneurona que conecta, ¿cierto?, para que se genere este traspaso de información a través de, por supuesto, las neuronas motoras, las que me permiten poder generar a través del mismo músculo, percibir aspectos más bien de movimiento. Eso me va a permitir poder asociarlo. Las matemáticas surgen en los seres humanos principalmente a través de la percepción. Por ejemplo, a través del juego, alguna actividad, alguna experiencia que pueda tener. Por lo tanto, en sí va a tener una función simbólica. ¿Cómo trabajo la función simbólica en las matemáticas? Bueno, esto lo hago a través del juego, las experiencias vivenciales y la propia imitación que puedo hacer el estudiante desde el mismo profesor o de los propios otros estudiantes. Matemática y área cerebral. Según la teoría del localizacionismo cerebral, la actividad matemática se presenta en una mayor medida en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Dentro del lóbulo parietal se registra mayor consumo más bien de energía con la actividad más bien matemática, y la región denominada surco intraparietal en la región inferior. Vamos a ir revisando la gráfica más bien para poder ir dando cuenta de estos aspectos propios de la misma teoría. La región inferior parietal va a venir a controlar el pensamiento matemático y la capacidad, por supuesto, cognitiva que pueda tener el sujeto en relación a lo visoespacial. Y esto que nos dice actualmente que las tareas más complejas del procesamiento matemático deben sí o sí estar interrelacionadas, es decir, simultáneas con varios otros lóbulos del cerebro. Si nos damos cuenta en la imagen, la simple resolución de un problema matemático que intervenga una operación aritmética, por ejemplo, va a requerir el desarrollo o más bien el uso de varias habilidades: las verbales, las espaciales, las conceptuales, las aritméticas y de razonamiento. Por lo tanto, la actividad neuronal, ¿cierto?, que tenemos en nuestro cerebro va a ser mucho mayor. Es por eso que cobra relevancia en que el profesor conozca, ¿cierto?, esta información. ¿Para qué? Para poder proporcionar más bien rutas flexibles a los estudiantes para poder acceder al conocimiento matemático. ¿Para qué? Para que incluyan medios, métodos y de representación y por supuesto también de evaluación, y que éstas sean múltiples de acuerdo a las características de los estudiantes. Si a los estudiantes se les da la opción de medios alternativos de
representación y evaluación, como un texto electrónico en un software hablado, por ejemplo, para los niños que tienen dislexia, no tendrían problemas para el desarrollo de las matemáticas, porque en sí su necesidad va a continuar siendo abordada. Sin embargo, tenemos un recurso, un apoyo que va a establecer el desarrollo más bien del problema matemático o de la actividad matemática que se quiere intencionar. Brunner en el año 75 nos dice que existe considerable diferencia entre una evaluación que se conforme con los resultados y una evaluación que se intente un poco o que se quiera intencionar en función de conocer y describir el proceso como tal. En este primer caso podría ocurrir que el resultado más bien pudiera venir o procediera directamente de la memorización del estudiante. Por lo tanto, es súper importante poder darle énfasis, más que al final o a la actividad final de evaluación, al proceso en matemáticas. Y en segundo lugar, se pretende intencionar o reconstruir el proceso mental que ha tenido un estudiante en función de la resolución de un problema matemático. Y aquí generalmente es cuando se destacan las principales dificultades o las posibles dificultades que podrían enfrentar los estudiantes. Entonces es súper importante tener este antecedente. ¿Cuándo una respuesta del cerebro se debe a condicionantes del método de enseñanza que ha tenido el estudiante? ¿Cómo las formas de enseñar pueden producir mayor o menor desarrollo en la actividad neuronal de un estudiante? Bueno, existe una investigación sueca que viene un poco a demostrarnos cómo el cerebro hoy día se entrena para la memoria y estos cambios químicos cómo repercuten, ¿cierto?, en el mismo cerebro humano. La idea es que la relación que exista entre la cognición y la estructura del cerebro sea significativa y no esté orientado, enmarcado solamente en lo que es la memoria, por ejemplo, sino que en el desarrollo de otras habilidades. Y aquí esto nos dice McNabb y otros en el año 2009. Cerebro y pensamiento matemático. Bueno, dentro de esta organización hay un concepto que cobra bastante relevancia, que es la matematización. ¿Y qué es la matematización? Es el proceso de construcción de un modelo matemático. Es decir, un proceso que viene un poco a establecer o traducir el lenguaje que se tiene en común en función de las matemáticas, con la finalidad que le permita poder conocer este lenguaje para resolver un problema como tal. Esta estrategia que se emplee, esta estrategia para la resolución del problema va a orientarse a la enseñanza que se tenga en matemática. Por lo tanto, cobra relevancia en cómo la matematización es parte de la tarea o la responsabilidad del profesor en función de las mismas matemáticas. Bueno, este proceso nos incorpora tres conceptos relevantes. Primero es la adaptación, la modelización y el resurgimiento. Vamos a ir revisando más adelante un poco cuáles son los aspectos que tienen que ver o la base que tiene que ver para poder intencionar el pensamiento matemático desde la lógica docente. Es así como cobra relevancia estos 5 aspectos. La primera es que la información debe ser recibida y debe ser registrada también por parte del estudiante. El segundo punto es el uso de materiales. El tercer punto es emplear el error como forma de razonamiento y como la práctica también, es decir, ver el error como una oportunidad. El cuarto tiene que ver con la emoción y el aprendizaje en sí que genere más bien esta estrategia o este proceso más bien de estructura matemática. Y el último es optimizar la actividad cerebral del estudiante. ¿Qué competencias deberíamos tener para la iniciación de aprendizaje matemático? Bueno, Educar Chile nos dice que las competencias matemáticas no se alcanzan por generación de forma espontánea, sino que requieren ambientes de aprendizaje que sean ricos en situaciones de problemas significativos y comprensivos para estos, y que de esta manera se posibilite la forma de poder resolverlo e ir avanzando en una competencia cada vez más compleja, es decir, de menos a más. Bueno, hoy día en las bases curriculares, en estos instrumentos curriculares que nos da el Ministerio, se establecen 5 procesos generales en la asignatura de matemáticas. El primero tiene que ver con formular y resolver problemas. El segundo con modelar procesos y fenómenos de la realidad. Comunicar y razonar y formular y comparar más bien ejercicios que me permitan poder establecer ciertos procedimientos y llegar a alcanzar ciertos algoritmos. Para lograr esto, ¿qué requiero? El desarrollo de habilidades previas. Y para eso
tienen que haber preguntas que permitan poder otorgar brindar la capacidad para poder establecer algunas ideas, algunas expresiones, es decir, interpretar lo que un poco conoce o el estudiante en sí. El segundo tiene que ver un poco con la representación, es decir, cómo el uso de la representación va a venir un poco a unificar el lenguaje matemático, que va a servir como referencia para la resolución de esto y por supuesto establecer ciertas ideas previas. Y por último es la aplicación, es decir, cómo yo comprendo el mismo contexto que estoy rodeando para poder un poco aplicar esto que aprendí o esto que representé en función de lo que vamos a lo mejor a resolver o un poco a poner en cuenta de lo que hemos aprendido. En matemática existen lenguajes y procesos cognitivos, ¿ya? Es importante que el lenguaje un poco darle el rol principal en este proceso. ¿Cómo yo voy a resolver y voy a comprender cualquier ejercicio si no conozco el lenguaje matemático o el lenguaje que se está hablando? Por lo tanto, es necesario poder interpretar estos símbolos. Revisemos algunos aspectos que tienen que ver con la evolución del pensamiento matemático en los niños y niñas. Revisemos esta lámina que nos va a permitir poder un poco unificar estos aspectos en cuanto a los niveles y procesos del pensamiento matemático en el desarrollo. Las etapas de adquisición son nivel concreto, donde generalmente se hace con objetos concretos que conozca y que pueda manipular el estudiante. El segundo es el nivel gráfico, es decir, ciertos elementos que permitan graficar, por ejemplo, en este caso, un número. El tercero es simbólico, que también me permite poder un poco dar cuenta a través de un símbolo cuál es el significado. Y el último es el nivel de abstracción. Y en este caso aquí tendríamos que sí o sí consignar la palabra escrita, que es 3. Es decir, cuando el estudiante ya comprende lo que es el 3 y logra escribirlo, es porque el proceso más bien cognitivo, en función de este aprendizaje de las matemáticas, se dio cuenta en cuanto a lo concreto, más bien simbólico y más bien abstracto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora como actividad de síntesis? Voy a pedir que elabore un mapa conceptual, un poco que permita poder organizar las ideas principales que se desarrollaron en esta presentación. Le voy a pedir que revise el material, que es este video, o el material que va a estar en la plataforma, y pueda publicar su mapa conceptual en la actividad módulo. Puede usar cualquier elemento, si quiere lo puede realizar de forma manual, si quiere lo puede hacer a través de alguna herramienta tecnológica, también no hay problema. Lo importante es que pueda dar cuenta de una organización de elementos relevantes en función de un esquema, que en este caso un mapa, que va a ser en este caso un mapa conceptual.